Dale, Ale, estamos al aire, parece. Al aire. Ok, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, candidatas? Muy bien. Hola, muy bien. Hola, Hola. gracias. Qué bueno, todas se escuchan muy bueno. Ya es obvio que la ecología, la justicia medioambiental y por supuesto, es el resultado de todo eso, la felicidad o infelicidad de las personas que vienen enfrentadas al sacrificio constante, es también parte y debiera ser parte importante de este diálogo fundamental por una nueva constitución y el conocimiento de los territorios también. Estamos en esta conversación de hoy día con las mujeres candidatas constituyentes por la defensa de la tierra. Está Sara Larraín, candidata por el Distrito 11, independiente en la lista del apruebo, directora ejecutiva de la Fundación Chile Sustentable, miembro de la Red de Santuarios de la Naturaleza de la Región Metropolitana y de la Red Interamericana de la Defensa del Agua y la Vida. También está Daniela Albornoz, candidata por el Distrito 6, lista de movimientos sociales independientes, activista socioambiental, administradora pública e integrante de la agrupación Catemu en Movimiento. Estamos también con Constanza San Juan, candidata por el Distrito 4, de la Asamblea Constituyente de Atacama y la Lista del Pueblo, vocera de la Asamblea de Guajalto, integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios, y de la Coordinadora de Territorios por la Defensa de Agua y los Glaciares. También nos acompaña Teresa Poblete por el Distrito 8, ella va por la lista de Independientes y Movimientos Sociales por el Apruebo. Es cofundadora del movimiento socioambiental Colina No Más Anglo y miembro de la Red Latina de Asistencia contra Anglo. Muy buenas tardes, les dan la bienvenida a las candidatas y por supuesto también a todos quienes se están conectando ahora a esta transmisión, donde les contamos que al final, esto va a durar cerca de 1 hora y media, vamos a poder escuchar las preguntas del público, de ustedes, y las que le quieran realizar a alguna de las candidatas en particular. Yo quería comenzar, digamos, por lo principal, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas como candidatas constituyentes en este tema tan importante que es el medio ambiente y que no se puede quedar fuera de esta discusión? Sara. Bueno, la verdad, Alejandra, que yo llevo como 40 años trabajando en esta línea. Primero con bastante desconocimiento, en los últimos años con muchos movimientos sociales, dado que la degradación ambiental y los conflictos sociales han ido intensificándose, y creemos que todo el conflicto socioambiental finalmente y territorial que genera el estallido social pone la necesidad de que cada uno de nosotros como ciudadanos, con nuestras experiencias en los ámbitos que tenemos, nos pongamos a disposición de este proceso. Este proceso que es absolutamente clave, es inédito, es histórico. Hoy día tenemos la posibilidad de encaminar a Chile a una constitución ecológica, a una constitución equitativa, paritaria y descentralizada. Y yo creo que un poco todas las que estamos aquí estamos un poco en esa línea. Y desde la perspectiva más del medio ambiente que tú preguntas, claramente nuestra propuesta implica que la Constitución tiene que garantizar la protección de la naturaleza y el medio ambiente y sus ciclos vitales. No sacamos nada con proteger un parque nacional, un pedacito de una cuenca. Aquí hay que proteger el territorio, el patrimonio de todos los chilenos y sus ciclos vitales, porque si nosotros no protegemos los ciclos vitales, no tenemos ninguna posibilidad de que este sistema nos sostenga a nosotros como humanos y las demás especies. Entonces, y eso incluye obviamente los ciclos del agua, los glaciares, las cuencas, etcétera, y eso es lo único que puede además permitir mantener los bienes públicos para la vida de los chilenos hoy y de las generaciones futuras. El otro elemento que es clave en esta perspectiva es garantizar a todos los chilenos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Yo creo que este es un derecho humano fundamental. Tú has señalado, y es muy claro que hoy día hay muchos chilenos, la mayoría de ellos que viven en zonas que llamamos de sacrificio, donde
incluso las normas ambientales que tenemos, las pocas normas son superadas y eso implica mayores niveles de mortalidad y mayores niveles de hospitalizaciones. Es tan concreto como eso. Un tercer elemento que tienes clave en el caso de los recursos naturales es que deben ser establecido el patrimonio ambiental como un bien común de todos los chilenos. Y cualquier propiedad sobre, por ejemplo, una tierra, un predio, etcétera, tiene que estar sujeta a la función social y ambiental de la propiedad, que está vinculado al bien común. Entonces, acá tenemos un desafío tremendo de conservar los bienes comunes que son de todos legalmente. Por ejemplo, el agua. El derecho humano al agua tiene que quedar establecido en la Constitución. La Constitución tiene que establecer que el agua es un bien público, no solamente estatal, público, no restringido al estatal. Lo público es más que lo estatal, incluye lo estatal, incluye los ciudadanos. Es un bien público, es inapropiable, es un derecho humano fundamental, tiene que ser primero para la gente, para actividad de subsistencia, para mantener las fuentes de agua. Y bueno, y si sobra algo, para el lucro, para actividades con fines de lucro, pero lo primero es lo primero. Entonces, en la Constitución nosotros tenemos que dejar establecido toda la estructura de lo que son los bienes comunes, en la medida en que posteriormente, y también cómo se distribuyen y se priorizan, en la medida en que después ninguna ley, como el Código de Agua, entregue derechos de aprovechamiento gratuitamente y a perpetuidad, que después la Constitución en el 19 número 24 va a establecer quien inscribe de acuerdo a la ley le dará la propiedad sobre ello y todas las trampas que tiene hoy día la Constitución del 80. Entonces, como es una hoja en blanco, tenemos la tremenda oportunidad de redefinir el territorio de Chile. No es este mapa geopolítico de los límites con argentinos, cosas de militares, no. El territorio de este país es una porción de la naturaleza de este planeta y nosotros tenemos que asegurar la Constitución, proteger esos ecosistemas y sus ciclos vitales que van a permitir que nosotros, las demás especies y las especies y los chilenos que vienen para el futuro puedan tener una vida digna. En tema ambiental, yo creo que digamos, es eso lo principal. No obstante, hay que reconocer derechos. Hay que reconocer derechos ambientales, no solamente al agua, sino que al aire limpio. Hay que reconocer derecho universal a la energía limpia y una serie de elementos que vienen del patrimonio ambiental. Si a alguien el Estado va a entregar una concesión, ese alguien tiene que beneficiar a la nación toda y no echarse los beneficios al bolsillo como hoy día está ocurriendo en Chile. La inequidad en Chile está basada en la apropiación del patrimonio natural del país y eso hay que cortarlo definitivamente en la Constitución. Entonces yo diría que para una primera vuelta, debido a que somos varias, yo quería dejarlo hasta ahí para después ver cómo los temas de gobernanza y la descentralización del país y trasladar el poder a los territorios es absolutamente clave porque si no, aunque quede la protección ambiental en el territorio, no se va a operativizar porque el poder va a seguir centralizado en la élite política, empresarial y en Santiago. Entonces, este tema va con un cambio en la gobernanza que es la descentralización y desconcentración del poder. Y obviamente al entregar el poder a los territorios y a las regiones, nos permite que la gente decida y nos permite iniciar un camino al post-extractivismo. Y eso es clave porque si no, no vamos a poder, yo diría, implementar en Chile un desarrollo económico basado en el cuidado, que es el paradigma que necesitamos para la equidad, para el desarrollo sustentable, para enfrentar el cambio climático, para proteger las cuencas, etcétera. Necesitamos pasar de una economía basada en el extractivismo a una economía basada en el cuidado y la valoración del patrimonio ambiental de Chile, y ese es el paradigma que viene del feminismo, el paradigma que viene del ecologismo, y por lo tanto los niveles políticos, ambientales y sociales de la Constitución son parte de un mismo tema, no son separables. Sí, Dan, Te muteaste. Te muteaste, Ale. Ahí sí. Ahí sí. Daniela, Albornoz, candidata por el Distrito 6, también queríamos escuchar cuáles son tus propuestas, digamos, para esta nueva constitución y
y por qué es tan importante incluir al medio ambiente en ella, digamos. Bueno, hola, muchas gracias a todas por este espacio que hemos generado para estar hoy día aquí conversando. Sí, bueno, nosotros hemos definido nuestros ejes, digamos, a nivel colectivo, porque estas, como muchas de las que estamos acá, candidaturas vienen de movimientos sociales que se han ido organizando en el tiempo, articulando en torno a demandas comunes. Y dentro de esas demandas comunes, el tema de reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho y de cambiar el paradigma del vínculo que tenemos nosotros como seres humanos con la naturaleza es una cuestión que está súper en el centro. O sea, hoy día los temas de restablecer ciertos vínculos que tenemos con la naturaleza, yo creo que son prioridad, sobre todo para las generaciones más nuevas. Que están buscando, digamos, su destino o su identidad. El tema de reconocer los derechos de la naturaleza y de cambiar nuestro paradigma de cómo nos relacionamos tiene que ver con que hoy día en la Constitución del 80 la naturaleza está vista como una cosa, o tú eres persona o eres cosa, y en este caso la naturaleza como no es persona es cosa, por lo tanto es un bien que se puede transar en el mercado, y ese tipo de cosas tan profundas son las cosas, digamos, medulares a las que nosotros apelamos que tenemos que cambiar. Hoy día esta ventana que se abre con el proceso constituyente, que si bien no es lo que anhelábamos, como una asamblea, digamos, y entendemos que es una salida política de salvataje, digamos, pero aún así, con todas las limitaciones que tiene, nosotros sentimos esta responsabilidad como movimientos independientes de ser parte de esta conversación y de integrar estas visiones que tiene que ver con ir generando cambios estructurales en cómo se ha desarrollado el Estado en nuestro país. Si bien los principios, digamos, y la perspectiva feminista y la perspectiva ecologista deben ir trascendiendo, digamos, en todas las áreas del Estado, hay cosas bien definidas. Una de esas cosas es conocer los derechos de la naturaleza, partir primero por desmercantilizar el agua, porque no puede ser hoy día que el elemento básico, dador de vida, esté tan bien privatizado y tratado como una mercancía. Eso ya es como el colmo de los colmos. Entonces, necesitamos recuperar el agua, así como también necesitamos recuperar los bienes comunes naturales, como son las montañas, los desiertos, los bosques, el mar. O sea, hoy día Chile ha sido vendido y rematado al mejor postor y se ha dedicado, sobre todo en las últimas décadas con el desarrollo tecnológico, a explotar y explotar la naturaleza sin ningún miramiento sobre qué va a pasar con eso en el futuro, con los ecosistemas y tampoco con las culturas que viven asociadas a esos territorios. Entonces, hoy día, después del estallido social, y si bien reconociendo que estos son movimientos históricos, ha habido un levantamiento más masivo, que quizás todavía no es lo masivo que quisiéramos que fuera, pero sí hay temas que hoy día ya están instalados. El tema del agua es un tema que quizás hace 10, 5 años no estaba instalado y hoy día ya está instalado. Entonces, tenemos que ahí ahondar, digamos, técnicamente a lo que queremos para que no nos vayan a pasar gato por liebre, porque generalmente eso sucede cuando estamos hablando como de hilar fino en términos legales. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo de la Constitución de Ecuador, se deja explícita una prohibición por mercantilizar el agua. Entonces, quizás cuestiones así también nosotros debiéramos poder incorporar, más allá de todos los detalles que hay, o sea, grandes detalles, digamos, de todas las aristas en realidad, que hay, que tiene que ver con la gestión misma que debiera ser comunitaria de las aguas, con derogar el código de agua, con volver a juntar el agua con la tierra. O sea, hay ciertas materias que van a ser de materia constitucional, pero que van a ir dando el paraguas para generar los cambios que va a haber que hacer en todas las leyes, porque las cosas que estamos hablando quizás no todas son materia constitucional, pero sí ahí está el origen para poder después cambiar el código minero, el código de agua, la ley de bosque, la ley de pesca, etcétera, etcétera, porque si no destrabamos esas trabas que tiene la Constitución, que son el corazón del modelo neoliberal y del extractivismo en nuestro país, difícilmente vamos a poder generar estos cambios a los que aspiramos.
Entonces, en ese sentido, bueno, proteger la vida, digamos, en todas sus formas sería como uno de nuestros ejes, para no desviarme tanto. Tomar la Constitución como efectivamente una herramienta con la que podamos hacer cambios estructurales, reordenar las relaciones de poder que existen en nuestro país y también transitar, por supuesto, de este estado subsidiario en el que vivimos hoy a un estado garante de derechos y obviamente incorporar una democracia participativa y una democracia real y alejarnos un poco de este sistema representativo tan insostenible que tenemos. O sea, la gente está pidiendo participar más, necesitamos que esa participación sea vinculante y necesitamos ejercitar, aprender, a empezar a colaborar, a rehacer todo este tejido social que ha sido destruido en las últimas décadas y que de a poco vamos aprendiendo, si bien con errores, pero de a poco vamos aprendiendo, encontrándonos y confluyendo en tantas cosas comunes, más allá de lo que nos diferencie en nuestro territorio. Eso. Yo a veces me silencio porque ladran mucho los perros, entonces de repente me muteo, pero eso lo voy a solucionar. Constanza, que va por el distrito 4, supongo que te sumas un poco también a estos objetivos que han dicho las demás compañeras, pero además tiene que ver tu posición también en el territorio con la defensa de los glaciares. ¿Cuáles son tus propuestas para esta nueva constitución? ¿Cómo lo ves? Bueno, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por este espacio, esta invitación. Contarles que no son mis propuestas, como también ya algo adelantaba la Dani. Mi candidatura también nace desde organizaciones y asambleas de base de toda la región, que hemos construido un mandato colectivo que los 5 candidatos que estamos en ella estamos llevando a cuestas, y es nuestro compromiso defenderlo y promocionarlo. Entonces, en el fondo, vamos a hablar, o les voy a contar los 3 grandes ejes en donde se resumen más o menos unos 12 principios importantísimos que hemos logrado consensuar en toda la región. Y por supuesto poniendo énfasis en lo que a medio ambiente y naturaleza corresponde, pero justamente es uno de los ejes. Bueno, primero decir que es un programa profundamente antineoliberal, entendiendo que no es solamente ir en contra de un modelo económico, sino contra una cultura que se nos ha ido implantando. Vamos por un cambio también de lograr una sociedad, un cambio de paradigma en donde rescatemos valores de antaño que estaban muy vivos, como la solidaridad, como el compañerismo, como la autogestión, la autonomía, la organización. Y bueno, y después obviamente en cuanto a política y modelo económico, superar el neoliberalismo. Los 3 grandes ejes: uno es lograr con esta constitución una sociedad ecológica, en donde ahí, claro, se reiteran algunos puntos. Buscamos que se consagre la naturaleza y todos sus elementos como sujetos de derecho, que logremos un resguardo efectivo de la naturaleza y sus ciclos, que desprivaticemos todos los elementos vitales para la vida, agua, glaciares, el agua, los bosques, suelo, y que resguardemos también todo el ciclo del agua que va desde los glaciares hasta el mar. Y también que los nombremos y los consagremos como bienes comunes, inapropiables y entendidos también como derechos humanos. También estamos por la restauración de los ecosistemas destruidos. Desde donde les hablo, Valle del Huasco es un territorio de sacrificio de cordillera mar y bueno, toda nuestra región de Atacama. Por lo tanto, también estamos apostando a reconectarnos con esas economías antiguas que muchas todavía están vivas y que se han ido muriendo por un Estado que está sujeto a esta Constitución y que finalmente lo que prioriza es las empresas, el sector privado, en vez de defender la vida. Y ese también es un punto súper importante que nosotros estamos estableciendo. Necesitamos una constitución que ponga en el centro la vida, y también, como la Dani, que la defienda en todas sus formas y diversidad. No puede ser que siga esta constitución que finalmente está hecha a medida del empresariado, del neoliberalismo.
Y también otro punto importante es que buscamos una sociedad feminista, solidaria y de los cuidados, entendiendo que tenemos que terminar con la precarización de la vida en todos los ámbitos, entendiendo que tenemos también que recuperar y el Estado tiene que garantizar todos los derechos sociales básicos, y en eso también nosotros incorporamos lo que es el agua, porque hay que entenderlo también como un derecho social, y también el resguardo del medio ambiente, entendiendo que eso no está separado de la salud. Hoy en día las consecuencias que tenemos acá en el territorio por la minería, por las termoeléctricas, es directamente una afectación a la salud y a la calidad de vida de las comunidades. Y también, bueno, una sociedad de los cuidados en donde entendamos que si el de al lado está mal, nada está bien entonces. Profundamente también feminista, entendiendo que el feminismo también ha ido como transversalizándose, ¿cierto? Entonces, sobre todo en los últimos tiempos, y mucho estamos entendiendo una serie de cosas, y desde el movimiento feminista se han aportado una serie de herramientas y de análisis que nos están nutriendo también como comunidades para enfrentar también lo que es el extractivismo. Y por último, una sociedad que ejerza la democracia directa, y ahí también es crucial que los territorios, los pueblos indígenas y no indígenas tengan derecho a ejercer su autodeterminación. Y también ahí, por supuesto, que como ciudadanía tengamos participación en las decisiones importantes que tienen que ver con nuestro futuro y con nuestro día a día y con nuestra vida finalmente. Entonces, también en ese sentido hay una coherencia ahí. Y por supuesto también un Estado plurinacional que respete a los pueblos indígenas, que revalore sus conocimientos, que los ponga en valor, porque eso va de la mano con finalmente que podríamos resumir que vamos por una sociedad que esté parada en los conceptos del buen vivir, una sociedad del buen vivir. Y ahí es crucial todo lo que nos tienen que entregar y enseñar los pueblos indígenas. Así es que eso es un poquito la pasada desde acá. Muchas gracias. Ahora nos gustaría escuchar cuáles son las propuestas, como bien dijo Constanza, que no tiene que ver solamente con uno, sino que este también es un trabajo colectivo. Hay mucha gente trabajando con ustedes en los territorios, en lo que ustedes han podido recoger también, ¿no? Cuando caminan por la calle, cuando escuchan cuáles son los sufrimientos de las personas, etcétera, etcétera. Teresa Poblete, que va por el Distrito 8, nos gustaría también que nos contara por qué y cuáles son las propuestas que han podido recoger justamente y que son importantes en este debate constitucional. Hola, Ale. Sí, bueno, primero decir que obviamente comparto lo que mencionan anteriormente las chiquillas del foro. Y bueno, decirles que yo vivo, nací y criada en Colina, un lugar que se modificó mucho, se ha modificado desde el tiempo, digamos, desde la edad que yo tengo, han habido abruptos cambios en este lugar, y básicamente es debido a la explotación minera. Justamente quiero mencionarlo porque desde ahí un poco nace tal vez un poco antes, porque siempre fui parte de otros movimientos, del movimiento Scout y otros, pero también desde mi experiencia real y después académica, pero vi este cambio de paisaje en el lugar donde, o en el territorio en el cual yo siempre he estado. Entonces, me importa mucho mencionar que es tan importante saber que ahora en esta era del antropoceno, como se le ha llamado, por el impacto que hemos generado como comunidad y la tremenda oportunidad que tenemos de generar una constitución ecológica, o sea, una constitución y que ojalá fuese, digamos, y que para mí tiene todo el sentido que tiene que ser ecológica, para de alguna forma lograr generar una justicia ambiental, socioambiental, que permita una redistribución de los recursos de una forma más equitativa, justamente. Bueno, y dentro de las propuestas, sin duda, tiene que ver básicamente con el derecho al agua, ¿sí? Como el derecho humano al agua, digamos, ¿no es cierto? Como el concepto de la seguridad hídrica, que hace referencia justamente a lograr, digamos, que exista un aseguramiento para el abastecimiento y el saneamiento para el consumo de este vital recurso.
y que por lo tanto se asocia justamente con la protección de nuestros glaciares, donde no hemos tenido justamente eh, un avance significativo en relación a su ley, ¿verdad? Para protegerlos, ya que justamente alto nivel de extractivismo que tenemos en esta zona central, donde tenemos una gran cantidad de glaciares, eh, no está protegida, digamos, de ninguna forma y están siendo realmente devastados y son la fuente natural de agua dulce a nuestro, a nuestro, para nuestra subsistencia y, y los seres vivos y el equilibrio natural, digamos, de los ecosistemas. Entonces siento que es muy importante, sin duda, este cambio constitucional para declarar el agua, digamos, un bien público, transformada y la reforma, digamos, que necesita el Código de Agua, pero esto también va de la mano justamente de una protección que regule, digamos, qué tipo de actividades o qué actividades no se pueden realizar o hasta qué límites se pueden realizar en relación justamente a los glaciares que están siendo, ¿no es cierto?, la fuente de alimentación de estos ríos de los cuales nosotros tomamos y bebemos el agua. Entonces, por ahí un poco está como la primera gran lucha, digamos, considerando que además el sistema de evaluación de impacto ambiental no garantiza que sean estos protegidos y nosotros, bueno, yo estaba en Colina y trabajamos junto con gente de Lo Barnechea, El Melón, Lampa, Tiltil. Tenemos graves problemas hoy día de, de agua, ¿no es cierto? Estamos justamente de la provincia de Chacabuco, nuevamente con decreto de zona de escasez hídrica. Entonces es súper importante para poder mantener estas fuentes de agua, protegerlas y a la vez también en esta nueva constitución ecológica una distribución de las cuencas o del territorio, como mencionaban anteriormente mis compañeras, chiquillas, una distribución del territorio en función de las cuencas que tenga que ver básicamente para que puedan ser gestionadas desde la misma gente que allí habita, digamos, ¿verdad? Y que la territorialidad justamente pase de ser una simple división político-administrativa, sin duda. Dentro de otras cosas también me parece súper importante de la Constitución Ecológica justamente mencionar el principio de no regresión, o sea que no depende de los gobiernos, ¿no es cierto?, de turno, la protección del medio ambiente, ¿no es cierto?, que sea progresivo también en relación a las medidas justamente que tenemos que tomar como país para poder avanzar en las temáticas relacionadas al cambio climático. Interesante, ¿no es cierto?, que hoy día justamente es la Constitución Ecológica que se gesta a partir de una emergencia climática. Entonces, siento que tenemos una tremenda oportunidad como país de poder acercarnos, digamos, a esta mirada mucho más holística en una constitución que debe permear, digamos, a todo su plano regulatorio, porque justamente está en cada uno de ellos. Sin agua no tenemos salud, no tenemos alimentación, por lo tanto, eh, la importancia, digamos, de agua glaciares y todo lo que ello la acompaña, ¿no es cierto? Y también quería mencionar de alguna manera la relevancia de modificar eh, este, el derecho a la propiedad privada que ha sido tan fuerte y está tan arraigada también en la actual constitución. La necesidad de generar justamente una constitución que permita limitar de alguna manera los derechos de propiedad en relación justamente a los servicios que presta la ecología, digamos, ¿no es cierto?, los ecosistemas, porque la propiedad no puede, digamos, permitir de alguna manera que se pueda realizar un daño, digamos, por ser dueño de un X río, lago, etcétera, otro lugar, y que ese servicio ecosistémico que presta ese ecosistema finalmente, por ser privatizado, genera un daño a otros seres vivos. Entonces también siento que por ahí la limitación de la propiedad es fundamental y por eso el tema de la constitución ecológica, para poder justamente que sea más justo y equitativo, digamos, la, si hay una explotación que sea limitada, pero que también esos recursos se devuelvan justamente al territorio del cual está siendo extraído cierta cosa. Y también
en el mismo paquete, digamos, la importancia de la participación ciudadana justamente en esta gobernanza como territorial, de la que hablaba la chiquilla. Eso. Muchas gracias, Teresa. Una de las cosas importantes, creo yo, para dejar súper claro y explicar con peras y manzanas, es que hay muchos políticos, autoridades que dicen que en el fondo no es necesario asegurar, por ejemplo, cuál es el estatus del agua en la Constitución, porque en el Código de Aguas dice que es un bien de uso público. Sara, ¿cómo podemos explicar la importancia que tiene de fijarse en esto al momento de votar un constituyente, por ejemplo, o la importancia de poner este punto en la Constitución? ¿Por qué no basta que en el Código de Agua diga que es un bien de uso público? Porque es una farsa finalmente. Exactamente, es una farsa porque si bien es cierto, tanto en el Código Civil como en el Código de Agua están definidos como bienes públicos, acto seguido en el Código de Agua dice que el Estado podrá entregar derechos de aprovechamiento sobre este bien público, y estos derechos de aprovechamiento, curiosamente, en el Código de Agua dice serán gratuitos y a perpetuidad. Ya es extraño que un derecho de aprovechamiento sobre algo público sea a perpetuidad, es una contradicción. Pero además es la trampa de que un año antes la Constitución del 80, en el artículo 19, número 24, inciso final, dice: quienes inscriban este derecho de aprovechamiento de acuerdo a la ley les dará la propiedad sobre ella. Es decir, la Constitución entregando la propiedad sobre el derecho de aprovechamiento fue el año 1980, y el año 1981 se hace el código, se hace toda la parafernalia que es un bien público, pero después se pone que el derecho de aprovechamiento es gratuitamente y a perpetuidad, porque ya la Constitución del 80, en un año antes, había señalado que se inscribía, y si se inscribía, ¿no es cierto?, se transformaba en propiedad. Entonces, es eso lo que hay que evitar en la Constitución, que es el paraguas jurídico, digamos, mayor, de mayor jerarquía legal. La jerarquía constitucional es aquella que entrega los principios básicos que no pueden ser contradichos por ninguna de las leyes que operativizan esos principios en las distintas áreas: agua, minería, empleo, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces, es por eso que en la Constitución hay que dejar establecidas las garantías y las obligaciones del Estado, y al mismo tiempo los deberes y derechos. Ahora, yo creo que lo que hemos, y claramente en la Constitución hay que establecer que el agua es un bien común de todos los habitantes de la nación, porque en el fondo tú tienes que dejarlo eso a nivel constitucional, cosa de que ningún código particular, temático, sectorial pueda contradecir este principio. Y lo mismo todo lo que han señalado las chiquillas en el sentido de las cuencas, en el sentido de los humedales, el borde costero, el mar, etcétera, porque todo está, los recursos minerales, que hoy día son entregados a través de una figura que se llama concesión minera plena, que en el fondo es un derecho de propiedad encubierto también, con un pago de patente absolutamente ridícula. Entonces, en la Constitución es absolutamente clave que el patrimonio ambiental de la nación se establezca como un bien público. Y después, claro, si hay agua potable, si alguien va a tener una plantación, si alguien va a tener una fábrica de alimentos, etcétera, etcétera, se puede concesionar un aprovechamiento de ese derecho de agua, pero tiene que ser con término, tiene que ser una concesión con un término, y tiene que ser una concesión que, como es un bien público, el que aprovecha el bien público tiene que devolver a la sociedad parte del beneficio de haber utilizado el bien público, porque si no seguimos construyendo inequidad tras inequidad y se va profundizando la inequidad, porque acá no es casualidad que los dueños de las concesiones de pesca, los dueños de las concesiones mineras, los dueños de los derechos de agua, los dueños de todo el tema del territorio forestal constituido a través del 701, ¿no es cierto?, resulta que coinciden con las familias más ricas del país,
coinciden con los dueños de las papeleras, coinciden con los dueños de los bancos, coinciden con, o sea, claramente el origen de esa inequidad está en el tema de la apropiación del patrimonio ambiental de todos los chilenos. Y por eso que hay que definir muy bien el tema del patrimonio ambiental y definir qué es de todos los chilenos y definir que el Estado tiene que garantizar la protección de la naturaleza del territorio nacional y sus ciclos vitales, y como decían las chiquillas, el deber del Estado de restaurar aquello que ha sido degradado con el objeto de mantener un patrimonio y unos ecosistemas que sean posibles de mantener sus ciclos vitales, porque si no logramos mantener el sistema de esta biosfera, de este pedacito del planeta, de la biosfera del planeta Tierra que nos tocó como nación, estamos definiendo mal. Estamos definiendo como en el siglo XVIII, el siglo XVII o hasta el XIX, donde era una definición geopolítica militar, donde prácticamente es el mapa, ¿no es cierto?, con el límite con Argentina, con el límite de Perú, los tratados y todo lo demás, pero adentro, ¿qué? Eran una serie de objetos, de recursos para ir a hacerse la América o para ir a hacerse cualquier cosa, ¿te fijas? Entonces, yo creo que aquí claramente, y la administración central del Estado hoy día no es muy distinta del que tenía, digamos, el imperio y las colonias, porque acá el que entrega los derechos de agua es el Estado, y llega un tipo, cualquier sea nacional o extranjero, llega con esta concesión del derecho de agua a un territorio, con un título entregado por el Estado, un título público sobre un bien común, impone sus intereses por sobre la comunidad que ha vivido y que ha sido dueña de ese ecosistema, digamos, por siglos y siglos, y particularmente grave en el caso de los pueblos indígenas en la zona norte y también en la zona sur. Entonces, claramente aquí el agua es un ejemplo que hoy día está más conocido porque estamos en una crisis terminal y en una situación, como decía la Tere, de inseguridad hídrica, que probablemente es la mayor vulnerabilidad que tiene Chile hoy día y para el futuro, y que desde nuestra perspectiva debiera incluso cambiar la concepción de seguridad nacional y establecer el cambio climático, la escasez hídrica, la desertificación, como amenazas a la seguridad nacional, porque ¿qué es la seguridad nacional? La seguridad nacional es lo que atenta a sostener amenazas hacia las poblaciones y hacia los ecosistemas. Y hoy día, obviamente, la falta del agua es el principal desafío geopolítico, porque si se desertifica el país, la gente no va a poder vivir ahí y por lo tanto vas a dejar ese territorio sin habitantes. Entonces, el agua yo diría que es como el ejemplo, digamos, como paradigmático muy clarito en el cual tú puedes explicar el mismo problema que está ocurriendo con modelos muy parecidos en todas las otras áreas, borde costero, recursos pesqueros, etc. Entonces aquí hay un tema donde tenemos que definir este bien público, tenemos que establecer, no sé si vamos a lograr el tema de derechos de la naturaleza y de establecer algún tipo de defensor, como defensor de los niños, defensor, etcétera, que hable por la naturaleza o que defienda a este ente que no tiene voz. Que eso es un modelo que han usado los australianos con ciertas montañas, con ciertas cuencas, etcétera. En el caso de Ecuador está siendo difícil porque quedó súper bien en la Constitución, pero no se ha podido operativizar. Y Alberto Acosta, que es uno de los autores y el que dirigió la Asamblea Constituyente, hoy día lo reconoce. Dice, chiquillos, por favor, no se queden pegados con el derecho a la naturaleza, porque a lo mejor si no somos capaces de crear la institucionalidad para defender este derecho, más mejor poner una cuestión desde una normativa, digamos, de legalidad antropocéntrica, pero estrictísima, con el objeto de que pueda ser operativizada. Entonces, tener como el objetivo claro y ser súper realista de algo que realmente sea posible y sea duro, que rompa con el paradigma del extractivismo y de la explotación. Yo creo que ese es el desafío que enfrentamos con el agua. Tiene que quedar en la Constitución, Alejandra, y tiene que quedar el tema del mar, y tiene que quedar el tema de unidad de la tierra con las aguas, tiene que quedar el tema de la cuenca como una unidad ecosistémica que se protege, como decía la Tere, la Constanza, la Dani, desde el glaciar hasta la desembocadura,
y que no puede ser administrado por los dueños de los derechos de agua. El municipio no puede participar, el Estado no puede participar porque entregando el derecho la DGA ya no puede intervenir. Los vecinos, los que están en la orilla, no pueden intervenir. Entonces aquí hay una gestión integrada y participativa de cuencas. Esta gobernanza del medio ambiente, tanto las estrategias de protección como la gobernanza, tiene que cambiar definitivamente y estructuralmente, en una democratización profunda. Esa es un poco la única garantía, la estructura, un sistema político profundamente, digamos, descentralizado, desconcentrado, con poder territorial y con mecanismos de democracia directa vinculante. Estás muteada, Ale. Que es muy importante lo que dice Sara, porque la verdad es que lo que decíamos al comienzo de que es una farsa, de verdad impresiona la cantidad de personajes, de autoridades, por ejemplo, diciendo que de verdad no hay problemas con el agua, cuando la Constitución está tan amarrada, sobre todo desde la propiedad privada, que se hace fundamental para el futuro que viene, ¿no? Ya tenemos un montón de lugares desiertos, tú decías, eso no solamente genera un conflicto hídrico, es social, es el tejido lo que se ve dañado. O sea, en el transcurso, por ejemplo, de la investigación del negocio del agua que hicimos con Tania Tamayo, vimos comunidades totalmente desplazadas, y no se trata que se cambien de lugar. O sea, ahí quedan sus muertos, quedan su historia, queda toda una cultura que es absolutamente borrada por las empresas, como si la gente no existiera, no tuviera voz ni voto, digamos, como si no tuviera existencia, y lo que más me preocupa, por el fondo, que tiene que ver con la desigualdad medioambiental que genera eso, con la inequidad, que es absolutamente invisible. O sea, en Santiago nos empezamos a preocupar más por el agua cuando te empezó a fallar agua andina, cuando quedó las cosas en el río Mapocho, o sea, cuando no te sale agua de la llave, en el fondo. Pero hay un montón de gente que todavía sigue sufriendo eso y lo viene sufriendo hace mucho tiempo, o hace mucho tiempo no tiene agua, o en Petorca hace mucho tiempo te tienen que hacer, por ejemplo, algunas necesidades básicas en bolsas plásticas. Y si eso no es una inequidad, si eso no genera sufrimiento a cierto grupo de la población mientras a otros no, o sea, claramente es un gran tema. Tere, yo te quería preguntar cómo se relaciona el principio de limitación del derecho de la propiedad con las demandas sociales, relacionadas con la dignidad de las personas. Estás muteada, Tere. Ahora sí. ¿Ahí sí? Ok. Mira, que justamente un poco lo que mencionábamos anteriormente, como que nuestro país está como en esta como dicotomía, digamos, porque están estos derechos como empresariales, ¿no es cierto?, muy fuertes, a los cuales pues nos estamos como casi acostumbrados ya. O sea, no hay una entidad que regule de alguna manera el lobby que existe, digamos, ¿verdad? Para influir en decisiones del Estado a un nivel tan extremo como es justamente, aunque parezca muy extremo, eh, poner al límite de la vida de las personas, ¿sí? Como es el tema vital, que es el agua, ¿no es cierto? Si no tenemos salud con el agua, y ya con la pandemia se ha visto eso mucho más acentuado, digamos. Entonces, sin duda, por una parte, este nivel de extractivismo y este lobby empresarial frente a esta constitución que nos dice que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre, o sea, sin contaminación, ¿verdad? Entonces, la dignidad de las personas sin duda que pasa por la educación, ¿verdad? La educación pública, la salud, etcétera, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que es fundamental e insisto que tiene que ver justamente con el derecho a agua. Y como tú mencionas, Ale, como el derecho humano a agua. Como tú mencionas, Ale, en las ciudades muchas veces a lo mejor todavía no se visualiza, digamos, se siente como que es una cuestión mucho más rural. Lamentablemente siempre topa a las personas que están más vulnerables, evidentemente a los pueblos indígenas también que tienen una interrelación, ¿verdad? Entonces, obviamente que primero el primer derecho debería ser la posibilidad de beber esta agua y este saneamiento. Entonces, absolutamente se relaciona con estas demandas justamente
y con la dignidad, que es una de las demandas más sentidas desde el movimiento del estallido social, pero también seguramente desde mucho antes. Sí, por ejemplo, en el mismo territorio, Tere, tú que llevas tanto tiempo viviendo ahí, Sí. trabajando, ¿cómo has visto, por ejemplo, los problemas con Anglo American? Acá, en esta zona de explotación minera, nosotros tenemos graves problemas. Hoy día estamos con una situación bien puntual, por ejemplo, que sucedió justamente a fines de enero. Está siendo bien como eh, difundido por estos días. Y esta cuestión de que encontraron unas altas concentraciones de arsénico, de aluminio y otros metales pesados en el agua del río Colina. Entonces, lamentablemente, o sea, obviamente la empresa dice que ahí no pasa nada, que ellos no tienen nada que ver con estos niveles, reconoce de alguna manera eh, que hay aluminio pero no arsénico en sus faenas, eh, pero sobrepasa bastante la norma chilena de agua que usa gente para su agricultura básica, digamos, para sus hogares, para los animales. Entonces es súper grave, pues tenemos la zona del Equilapilún, Santa Matilde, que es la parte norte, digamos, bueno, Tiltil, que no reciben agua de camiones aljibe. Entonces, con la increíble realidad de que la empresa hoy día, en el periodo verano estival, le entrega más cantidad de litros, digamos, porque la que lleva la municipalidad no alcanza, obviamente, son 2.000 litros a la semana. Entonces genera lo que siempre ya sabemos, porque esta división entre las mismas personas del territorio, ¿verdad? Que es como la típica estrategia del extractivismo, digamos. Bueno, y a nivel de la biodiversidad, terrible, porque nosotros acá tenemos un bosque esclerófilo maravilloso que ha sido, pero pasan con el ducto que viene de Lo Barnechea hacia Colina, un mineraloducto, que el 2016 se fracturó, cayó también residuo de relave al río. Entonces, la verdad que bastante complejo. Yo, como les decía, que soy desde muy pequeña de allá, el sabor del agua hoy día en Colina es sumamente diferente. Lo que más, lo más lamentable es que todavía siguen hablando de que es minería sustentable. Y esta cuestión, porque claro, hay por una parte que no, se supone que no pueden entregar como recursos al, a los municipios, ¿no es cierto?, cuando hay conflicto de interés, pero sí a través de las corporaciones, y así se ha hecho. Colina Angloamérica, no sé, desde regalar computadores, que hoy día puede ser muy útil, digamos, y siempre lo podría hacer. Eh, Agua, como les decía, hay miles de cosas más. Lamentablemente tiene un impacto terrible, tiene un tremendo, tenemos dos relaves en Colina, dos relaves mineros, que la población no tiene idea. Hace muy poco tiempo, bueno, nosotros hemos tratado de difundir esa información del peligro que significa tener relaves mineros, del pasivo ambiental que va a quedar ahí, de la posible ruptura de este muro. La verdad que estamos en una situación bien complicada y lamentablemente no muy digna, en ese caso justamente para las personas que habitamos por esta zona del norte. Ujú. Constanza, si pudiéramos explicar o hacer un resumen o quizás categorizar las cosas que más te importan, por ejemplo, de esta nueva constitución. Eh, ¿Cuál es la importancia de garantizar los derechos de la naturaleza en esta nueva constitución y cuáles podrían ser aquellos que tenemos que mirar? Sobre todo los que vamos a votar, digamos, por alguien en particular. ¿Cuáles son esas propuestas que sí tenemos que mirar porque son importantes para el futuro de Chile, finalmente? Ya, bueno, con respecto a los derechos de la naturaleza, es fundamental, y como también ya se ha puesto en la mesa, el tema de la emergencia climática que estamos viviendo, ¿cierto? Y un contexto real de posibilidad de que la vida no puede, o sea, que los ecosistemas no puedan seguir funcionando como funcionan hasta ahora, y que sobre todo nosotros como humanos no podamos seguir viviendo en la Tierra, y que es algo que hay que tener, aunque suena a veces un poco como de película, la verdad es que no, tenemos que siempre estarlo trayendo a colación. Porque lo han dicho los científicos y bueno, es algo muy bien sabido. Entonces tenemos menos de 10 años para hacer cambios radicales en nuestra forma de consumir,
y en nuestra forma de producir, y creemos que en ese sentido también, como ya lo han dicho, tenemos una posibilidad muy importante en Chile, también donde nació el neoliberalismo, de hacer un cambio que pueda servir también para un cambio importante a nivel mundial. En ese sentido, es urgente que cambiemos esta mirada que tiene hoy antropocéntrica nuestra Constitución y que la superemos, que entendamos que somos naturaleza y eso nos va a permitir muchas cuestiones. O sea, si logramos los derechos de la naturaleza, como cuestión principal vamos a comprender que hay lugares, ecosistemas, elementos de ella que no se pueden tocar, que son intocables. Y uno de ellos son los glaciares en nuestro territorio. Chile contiene más de 24.114 glaciares, según el último inventario, el 81% de los glaciares de Sudamérica, y estos alimentan al 70% de las cuencas y de la población. Entonces, cuando ahí vemos y decimos, ¿por qué hoy en día en Chile más de 400.000 personas toman agua de camiones aljibes, siendo que tenemos todos estos glaciares que son los que alimentan de manera permanente las aguas? Y bueno, hasta el momento, aunque lamentablemente cada vez que avanza la megaminería en las nacientes de agua y sobre los glaciares, de agua de calidad o pura, o por lo menos de mejor calidad que la de un camión aljibe. Entonces, creo que es muy importante que los derechos de la naturaleza nos permiten abrir ese debate, abrir también la posibilidad de que todo proyecto económico tenga como límites los derechos humanos y también entonces los derechos de la naturaleza. Y eso es algo que no existe hoy en día y puede ser un muy buen avance. Y como ya les decía, por ejemplo, para nosotros, desde nuestra experiencia, la minería sobre glaciares y sobre la naciente de agua no puede seguir existiendo. Y es algo de sentido común, es de perogrullo y es algo que tiene que cambiar. Y también que los elementos de la naturaleza sean considerados, ¿cierto?, como sujetos de derecho. Por lo tanto, ya lo había dicho, el agua es uno de ellos, y consideramos nosotros que es importante que sea considerado un bien común. Aprovechando también esta hoja, bueno, no tan en blanco, pero que nosotros apostamos a que sea en blanco, y para eso, si es que llegamos a llegar, seamos muchos los que estemos en esa, es también jugar con no solamente jugar con lo que ya está establecido, sino que justamente poder postular nuevas formas y defenderlas. Y en cuanto al agua, creemos fundamental también que haya una gestión comunitaria de ellas, una protección del ciclo del agua, porque eso también tiene que ver con que no solamente necesitamos agua de calidad. Y ahí entramos también al punto que, ya había tocado un poquito antes y que también, bueno, nos toca y es nuestra experiencia aquí en el Huasco Alto, que nuestras aguas ya se contaminaron con metales pesados y hay personas que están afectadas en su salud o por lo menos amenazadas. Bueno, Constanza San Juan, sí, Constanza San Juan, para recordarles un poco, es candidata por el distrito 4, ¿cierto? Antes habló Daniela, candidata por el distrito 6, Teresa Poblete por el distrito 8 y Sara, que va por el distrito 11. Les recordamos también a quienes están conectados, quienes están presenciando esta conversación, que pueden enviar sus preguntas, nos van a mandar por interno cuáles son esas preguntas para que puedan realizarlas a las candidatas con las que estamos conversando hoy día. Daniela, en tu territorio, por ejemplo, hay un conflicto grave con la agroindustria. ¿Por qué es importante y cómo, de qué forma podemos asegurar que la felicidad de esa zona, yo siempre lo traduzco a la felicidad porque finalmente es como, eso es lo final, o sea, la felicidad o la infelicidad de una persona que vive o no vive con los recursos naturales o agobiada porque no los tiene? ¿Cuáles son los puntos importantes respecto a esto? Sobre todo tú que ves el trabajo, el extractivismo, etcétera, etcétera, y además el trabajo de la agroindustria en la zona. Sí, bueno, mira, refiriéndome un poquito de lo que estaban hablando recién sobre el tema del agua, yo pienso porque de repente en ciertas conversaciones se tiende a relativizar el agua como si fuera un elemento más, que ahí vemos cómo lo regulamos, y en realidad el agua, si nosotros estamos apelando por una constitución que ponga en el centro la vida, el agua debe ser el eje central de la constitución, no es una cuestión menor.
Yo creo que es una de las grandes luchas que se vienen y que, bueno, enfrentarse a los poderes económicos ya lo sabemos, pero hay que darla y el agua debe ser el eje central. Y una de las cosas importantes es que nosotros tengamos la capacidad de definir prioridades del uso del agua también. Entonces, si estamos hablando de asegurar el agua como un derecho humano, en primer lugar debe estar el derecho humano al agua. En segundo lugar, la soberanía alimentaria, que tiene que ver con el derecho de los pequeños agricultores a tener agua para producir nuestros alimentos. En tercer lugar, asegurar el ciclo del agua. Nosotros hoy día vemos, te pongo un ejemplo local acá en el puente de Chagre, donde pasa el río Aconcagua, de lunes a viernes el río va totalmente seco, cero gota de agua, cero gota de agua. Y solamente el fin de semana, porque hay un acuerdo que tienen las juntas de vigilancia con las secciones de más abajo, se cierran las compuertas de la primera y segunda sección, que son las más cordilleranas, digamos, y se abre el fin de semana desde Hijuelas hacia el mar. Entonces, Daniela se quedó pegada, parece. ¿Sí? ¿Se nos cayó? Sí, se nos cayó. Ahí volvió. Hola, me caí. Sí. Ah, ya, ahora te escuchas bien. No sé qué pasó. Pero fue Espero que se pueda conectar la transmisión. Uh-huh. Bueno, Daniel hablaba en el fondo de lo que pasaba en el territorio, de la importancia del agua también, porque parece que todos los conflictos están cruzados por eso. Sobre todo ella en su distrito ve, en el distrito 6, ve lo que pasa con la agroindustria. Daniela, yo no sé si ya puedes seguir comentándonos. Sí, bueno, estaba hablando primero de esto de los usos prioritarios del agua, entonces derecho humano, segundo soberanía alimentaria, tercero asegurar el ciclo del agua y en cuarto lugar recién las actividades productivas. Entonces, esto que puede parecer muy de sentido común, no se aplica en ningún lugar. Y nosotros vemos que en este valle de Aconcagua nos estamos llenando de paltos, igual que en los valles vecinos de Petorca, Cabildo, y de a poco va muriendo la agricultura familiar campesina. Entonces, las formas de vida que sustentan todos estos pueblos rurales están en una grave amenaza. No podemos esperar que se nos corte el agua en la llave para reaccionar. O sea, tenemos gente que lleva 4 años acá en Cabildo, en Petorca, abastecida de camiones aljibe. Eso es una cuestión totalmente indigna. O sea, son cosas que no debemos tolerar. Es como las zonas de sacrificio, es como el Sename, son cosas que basta, no podemos tolerar eso. Entonces, estamos en un país rico, ¿hasta cuándo? Entonces, yo creo que ya llegó el momento de reordenar las prioridades, digamos. Sí. Yo quería comentar también, bueno, y el negocio que existe detrás de los camiones aljibe, es como que todo es como Truman Show en el fondo. Hay mucha gente mirando cómo viven los otros o el otro y finalmente mantiene su propio acto en este ecosistema y que siempre tiene que ver con cuánto más gana que el otro, digamos, cuánto dinero gana más que el otro, ¿no? Cuánto precio tienen las cosas más que el valor de aquella. Hay un problema grave también que ustedes lo han mencionado y que también es importante que se incluya en la Constitución, que tiene que ver con los glaciares. Algunas de ustedes han dado batallas importantes, por ejemplo, Constanza, en el territorio con Barrick Gold, por ejemplo, Sara también, históricamente. Yo no sé si alguna de ustedes me quisiera comentar respecto a eso y la importancia y cómo se vincula eso con una nueva Constitución. Si quiere, empiezo bien general y después. Mira, yo creo que el Barrick, el año 2005, cuando se aprueba este proyecto absurdo y el Estado le da permiso a una minera para operar en un área glaciar y la minera se permite señalar de que va a cortar glaciares en pedacitos y los va a sumar a otro glaciar, yo creo que eso causó una impresión así como, perdón, o sea, y yo creo que recién la sociedad chilena despertó
a que habían glaciares en Chile que tenían alguna función y alguna cercanía. Y claro, inmediatamente y particularmente gracias a los agricultores y a la gente de la zona alta, se supo que además habían otros glaciares y que la empresa no había declarado en el estudio de impacto ambiental. Y ahí, bueno, tuvieron que entrar de nuevo al sistema, pero el Estado les dio permiso prácticamente para operar en el área de glaciares. Y lo que nos dimos cuenta en ese minuto es que los glaciares no existían en el marco jurídico nacional. Además, cuando fuimos a ver qué teníamos para definirlos para la primera ley de glaciares con un conjunto de senadores, nos dimos cuenta que ni siquiera estaban en los mapas del Instituto Geográfico Militar. O sea, no existían legalmente, no estaban catastrados, no había, casi como los lagos o qué sé yo, no estaban mapeados, no existían en lo que es el territorio nacional. O sea, estábamos en una locura, Entonces, inmediatamente se empezó todo un trabajo y se hizo un primer proyecto de ley, obviamente, y un primer proyecto de ley que obviamente fue, digamos, combatido por la minería. Y ahí tenemos que ser súper claro, el Consejo Minero en su conjunto estuvo en contra del proyecto de ley, con carta a cada uno de los parlamentarios, y como los senadores no bajaron el moño, esa ley definía los glaciares, los definía como bienes públicos, inapropiables, etcétera, independientes del territorio privado o qué sé yo en que estuvieran. Establecía que no se podían desarrollar actividades y establecía particularmente solamente el tema de rescate, investigación científica. Y entonces nos empezamos a dar cuenta, el gobierno dijo ya sí, pero después nos empezamos a dar cuenta de que Codelco estaba incluido dentro del Consejo Minero y que obviamente esa ley no iba a salir nunca porque era la chequera del fisco. Entonces tú tenías que, en el fondo, lo que hizo finalmente el Estado es que tiró la billetera encima y dijo, mira, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de financiamiento fiscal si es que tenemos que sacar, digamos, Andina de donde estaba la minera Andina, obviamente ya interviniendo glaciares, aunque recién nos dimos cuenta en una forma fuerte con Pascualama, pero Andina ya llevaba 15 años destruyendo glaciares, y Caletones, en el caso de Rancagua, también estaba destruyendo glaciares, y después pudimos ver que incluso se les habían subsumido algunos glaciares al interior de los túneles, porque es una mina subterránea. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que en el fondo la batalla política era mucho mayor. Y obviamente ahí se empezó con un conjunto, se sacaba el proyecto de ley de la tramitación, se volvía a meterlo, y ahí estaba Horvath, estaba Navarro, todos estaban tratando de hacer algo, pero no había una conciencia general. Y después el año 2000, bueno, ahí dimes y diretes, después, unos años más, presentamos un proyecto a través de la Cámara de Diputados, con el diputado Melo, que era del partido de Bachelet, en el gobierno de Bachelet, de nuevo la crema. Ya finalmente, como Bachelet se había comprometido, Naciones Unidas, no sé qué, el cambio climático y la escasez de agua, dijo, ya voy a patrocinar, pero cuando llegó el patrocinio, la verdad es que era un inventario de glaciares que además ya estaba digamos, definido, y el resto es que se iba a ir negociando la protección de uno por uno a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, toda la sociedad iba a tener que estar haciendo exactamente lo mismo, y por lo tanto era un tongo. Y ese proyecto de ley, bueno, se modificó, se mejoró un poco, no se pudo mejorar en el sentido de proteger absolutamente todos los glaciares, y pensamos que en el Senado se podía digamos, mejorar, pero cambió el gobierno de Piñera, y lo primero que hizo la ministra Cubillo, que ahora va de convencional constituyente por el mismo distrito que voy yo, por el distrito 11,
la ministra Cubillo le quitó el patrocinio y por lo tanto lo sacó de la mesa, se lo llevó para la casa. Entonces ahí, bueno, de nuevo empezó Girardi, presentó otro proyecto desde el Senado, y ahí estamos en una negociación donde los mineros lo pidieron desde la Comisión de Medio Ambiente a la Comisión de Minería, para obviamente cortarlo y hacerlo picadillo, y todavía estamos 2 años y medio, digamos, todo lo que ha durado este gobierno, con ese proyecto en que hoy día mismo se suspendió la discusión en la comisión, y entonces finalmente lo que está detrás de esto es un juego de poder del sector minero que quiere seguir expandiéndose en la cordillera donde están los glaciares, minería de altura. Han llegado a decir, particularmente Anglo American y Codelco, que además están la región de Valparaíso, digamos, del filo de la montaña hacia acá está Andina, del filo de la montaña acá está Anglo, que está aquí en la cordillera de Santiago, en Barnechea, y que se está ampliando hacia el valle del río Olivares, en el Cajón del Maipo, donde están los glaciares Olivares, que son el alfa, beta, gamma, que son de los más grandes, y que proveen el agua a la ciudad de Santiago. Y entonces finalmente estos tipos están apropiándose geopolíticamente de toda la cordillera, apropiándose de los glaciares, y obviamente poniendo en absoluto riesgo, como han señalado mis compañeras acá, en absoluto riesgo la vida humana, la existencia de la capital del país, porque obviamente, ¿qué quieres? ¿La carretera hídrica para enchufar a Santiago una especie de UTI hídrica? Y pagaron todo un sistema caro, que es como meter a un enfermo a la UTI, donde el horario pieza, habitaciones, 5, 7 o 6 veces más de lo que es en un sistema natural. Entonces estamos estamos realmente frente a una confrontación, yo diría, geopolítica grave y profunda entre el extractivismo minero, en el cual participa muy importantemente el Estado, y los movimientos ciudadanos. Y eso hay que mostrarlo, porque ellos pretenden, incluso han inventado, que el 80% de las reservas de Chile de cobre están entre la cuenca del río Aconcagua y Caletones, para justificar de que hay que explotar la cordillera de la región metropolitana. Y entonces tú les preguntáis, ¿y me vaya a dar las lucas para trasladar la capital de Santiago a Puerto Varas? ¿O qué creéis que va a tomar la gente de Santiago, y cómo van a seguir regando el Valle de la Aconcagua y el del Valle del Maipo? Y claro, ahí se pegan un chiste y qué sé yo, pero es el tipo de confrontación estructural que hoy día estamos enfrentando. Y lamentablemente son inversiones públicas e inversiones privadas. Las inversiones privadas, digamos, es difícil, pero en fin, podías encontrarle el lado y empezar a debilitar. Pero en el caso de la inversión estatal y la empresa estatal Codelco, que además es parte de una chequera importante del fisco, es una tarea tremendamente compleja. Por lo tanto, creo que esta confrontación va a ser estructural, y esta confrontación no podemos tenerla a nivel de código de minería ni de código de agua, sino que esta confrontación tiene que darse a nivel constitucional, porque es ahí donde tiene que quedar meridianamente claro que la limitación es a la actividad minera y la protección es la protección de la sociedad, de las comunidades humanas, de los territorios, los ciclos de la naturaleza que permiten que esa sociedad se mantenga. Porque claramente Chile puede vivir con menos cobre o sin cobre, pero no puede vivir sin agua. Entonces yo creo que son estas preguntas estructurales las que tenemos que ser capaces de pelear en la Constitución, con el objeto de ordenar la casa, como decía la Daniela. Aquí hay que hacer un ordenamiento de qué son las cosas y cuáles son las prioridades. Y ese es un tema de una pelea estructural contra el sector económico más poderoso en Chile, que es el sector minero, que se tiene comprado a todos los sectores, políticos, no políticos, como decía la Tere, los municipios. El municipio de Barnechea, ¿para qué te cuento? Le ha pagado todo. El municipio de Colina, el municipio de San José de Maipo, ni te digo, y eso que todavía Anglo American no va para allá porque no le han aprobado el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, estamos en un momento súper complejo, pero aquí la confrontación tiene que ser a nivel constitucional, y lo que tenemos a nuestro favor
que el agua pertenece al mismo ciclo que están los glaciares, y por lo tanto, al definir los glaciares como bienes públicos, intocables, inapropiables, etcétera, etcétera, nosotros vamos a empezar a blindar legalmente para después simplemente establecer qué es lo que es esto y cuáles son las prioridades. Y ahí esa batalla vamos a tener que darla a nivel constitucional. Si no, no vamos a tener ninguna solución. Sí, yo creo que es porque, por lo que tú dices, ¿no? Porque en el fondo la endogamia de la élite, del poder en general, cuando cada vez que se quería hacer una reforma, por ejemplo, finalmente termina siendo parte de la cocina y la gente se queda fuera de esa conversación. Por eso yo creo que es tan importante poder escuchar a candidatos constituyentes que justamente han estado en los territorios, que están fuera de esta cocina y que además viven los embates todos los días de finalmente de las negociaciones entre pocos, entre algunos, donde pocas cosas han cambiado. Entonces, por eso nace también esta conversación. Yo les voy a comentar de algunas personas que están viendo este conversatorio. Sheila Olivares dice, por ejemplo, que sin poner como prioridad la naturaleza, el ser humano no sobrevive. Necesitamos proteger toda la diversidad. Rosana Caldana hace una pregunta. ¿Cómo ven la expansión de los bronces integrados de Angloamérica y su impacto en el ecosistema cordillerano? Yo creo que hemos hablado un poco de eso. Y hace otra pregunta que tiene que ver también con el feminismo, la importancia también del feminismo, del ecofeminismo en las discusiones. ¿Creen que es posible llegar con articulaciones o conversaciones previas con principios ecofeministas al debate constitucional? No sé si alguna quisiera contestar. Es una pregunta de Rosana Caldana. La que quiera puede levantar la mano. Hay más preguntas interesantes que podemos mirar después, pero por ahora, como les digo, Rosana Caldana hace esta pregunta. Si es importante o cómo se puede articular una propuesta ecofeminista o de algunos puntos ecofeministas para llegar con eso al debate constitucional. Yo no sé, Daniela, Constanza. Sí, sí. Bueno, hay que entender que el feminismo también es una cuestión que trasciende, digamos, que no tiene que ver con ciertas formas específicas, sino que son perspectivas. Entonces, esas perspectivas tienen que ver con, de cierta forma, el cuidado, la democratización también de los espacios, la participación, porque es cambiar esta forma dicotómica, separatista que tenemos de ver el mundo, y es de poder integrar una visión que vaya considerando el conjunto de la sociedad, de los ecosistemas, de las instituciones, para poder avanzar de una forma que sea sustentable en el tiempo. Entonces, el feminismo y el ecofeminismo como corriente incluye de por sí que tengamos que democratizar este estado que tenemos. Por lo tanto, ser feminista es que podamos redistribuir las relaciones de poder que hoy día existen en Chile. Eso significa cambiar este sistema presidencial que tenemos por otros sistemas que sean más democráticos y que no concentren el poder de esta forma, cambiar la regionalización que tenemos, que es un chiste, o sea, ha venido durante varios gobiernos de la democracia, digamos, intentos por agilizar o por mejorar el proceso de regionalización, y ningún gobierno, digámoslo, ha tenido los cojones para entregar poder, porque descentralizar significa que el gobierno central pierde poder y lo entrega a diferentes instituciones, espacios, personas, comunidades, etc. Entonces, ser ecofeminista tiene que ver con que la Constitución debe ser plurinacional, tiene que ver con que la participación tiene que ser vinculante, tiene que ver con que haya una descentralización real, tiene que ver con la forma en que el Estado va a tener que planificar con un enfoque ecosistémico, no con un enfoque solamente económico de cómo de si una cosa vale la pena o no hacerla. Entonces, de poner límites, de que no sea esto de enriquecerse, generar recursos, generar utilidades. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay que cuidar la vida, hay que cuidar el buen vivir.
no esta cosa de generar y generar, o sea, hay que ponerle un paralelo a las actividades económicas en nuestro país. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Digo, cuando pienso en los cerros, no sé, en general, porque hay tanta distancia entre el discurso de las autoridades y lo que es en la práctica. O sea, a mí, de verdad, yo creo que a muchos nos sentimos identificados con que nos da vergüenza de repente ver cuando se ponen a hablar de medio ambiente y hablan del reciclaje y no sé qué. Oye, ¿de qué medio ambiente estáis hablando? Si lo mínimo es ponerle límite a las industrias que hacen aquí lo que quieren. Entonces, necesitamos, por un lado, poner esos límites y por otro lado, reforzar la institucionalidad también, porque no nos va a pasar lo que decía la Sara recién, que contaban que pasó en Ecuador, que podemos llegar a tener una constitución súper buena, súper bien redactada, escrita con los principios que queremos, pero eso después tiene que operativizarse en otras leyes más chicas, en reglamentos y en una institucionalidad que tenga la fuerza de poder llevar a la práctica esos mandatos. Porque si no va a pasar que ellos reconocen que no se puede mercantilizar el agua, pero igual por ahí se las arreglan y lo hacen, ¿cachai? Entonces, esto pasa en general en Latinoamérica, que de repente hay países que tienen legalidad, digamos, mejor que la nuestra en términos respecto a la naturaleza o ambiental, pero las empresas se la van a buscar por alguna u otra forma y van a ejercer igual sus máximas capacidades productivas. Entonces, eso tenemos que resguardarlo y ese resguardo va a ser en función de que nosotros como ciudadanas y ciudadanos organizados estemos ahí permanentemente participando y no dejemos que esta cuestión la deleguemos, ¿cachai? O sea, esta transformación que estamos viviendo y a la que apelamos es de nosotros mismos también, o sea, una cuestión de adentro para afuera, ¿cachai? Incluso a nivel personal, de uno como persona, cómo se tiene que ir mejorando, equilibrando, recomponiendo, digamos, este tejido social que cuesta y que debemos estarlo articulado para poder presionar con estas cosas que nosotros queremos. Porque si no va a ser muy complejo que esas cosas puedan seguir en el tiempo y resguardar lo que nosotros queremos resguardar, que es la vida, los ecosistemas, que haya una visión de conservación. Entonces, tiene que ver también con la participación vinculante y con la democratización de los espacios. Eso es algo que también tiene que ver con la perspectiva feminista de que no ya dejarnos avasallar por imposiciones y por estilos autoritarios de hacer las cosas, sino de que también las personas tengamos que tener la capacidad de definir y de autodeterminar el destino de nuestros pueblos. Aquí tenemos otra pregunta también. Yo les voy a recordar que estamos con las candidatas constituyentes por la defensa de la tierra. Está Sara Larraín, candidata por el distrito 11, Daniela Albornoz, candidata por el distrito 6, Constanza San Juan por el distrito 4 y Teresa Poblete por el distrito 8, ¿ya? Y que pueden seguir haciendo llegar sus preguntas. Acá nos preguntan algo de lo que hablaba un poco Sara, que tenía que ver también con los otros poderes del Estado, con su vinculación finalmente con decisiones políticas, etcétera. Pero preguntan objetivamente, o sea, por el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, ¿eso era un reflejo del problema? ¿Cómo cambiamos el rol del Estado? Es una pregunta. Yo no sé, Sara, si quisiera contestar. Mira, yo creo, en términos estructurales, como han dicho mis compañeras, claramente acá el desafío es el medio ambiente y la protección de la naturaleza, pero simultáneamente no es posible operativizar la garantía de protección de la naturaleza, la garantía de los derechos sociales, si es que no hay un proceso de cambio profundo del sistema político que lo haga democrático, descentralizando el poder, llevándolo a los territorios y a las regiones. O sea, no son problemas distintos, es parte del mismo problema porque es un sistema. El sistema político es un sistema que tiene dimensiones ambientales, dimensiones sociales y dimensiones de manejo del poder. Entonces yo diría que el primer tema es lo que hemos hablado acá, que es devolverle el poder a la gente. Y eso implica, obviamente, descentralizar el país, pero implica desconcentrar la toma de decisiones.
porque también la toma de decisiones pueden concentrarse en el gobernador regional, ¿no es cierto? Y resulta que puede ser como una especie de presidente chico en una región, o el alcalde, que es como una especie de presidente chico del municipio. Y por lo tanto podemos caer en la misma lógica, que justamente es un paradigma de poder vertical vinculado justamente al patriarcado, que es lo que estamos peleando en un enfoque hacia donde queremos ir, que es un enfoque feminista, de una democracia horizontal, de una democracia diversa, de una democracia donde el poder está con la gente y se decide desde abajo hacia arriba. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es la desconcentración del poder, la descentralización, acercar el poder, la toma de decisiones a la gente. Obviamente, probablemente no las relaciones internacionales, eso quedarán, y hay muchos países, incluso Alemania, donde los Länders o las regiones tienen su poder y su gobierno y sus parlamentos, y bueno, las relaciones internacionales o qué sé yo, la defensa la hacen en conjunto y la toman con el gobierno central, pero el resto no tiene por qué tomarlo el gobierno central y el presidente de la República en el centro del país. Pero yo creo que no es suficiente eso, porque lo que nosotros tenemos hoy día es un tema de estructura del Estado que como institución no resguardó el bien común. Y aunque descentralicemos, no va a garantizar el resguardo del bien común, porque hemos visto que los municipios hacen lo mismo, las intendencias hacen lo mismo, y los presidentes hacen lo mismo, y el Congreso Nacional de repente hace lo mismo. Entonces, lo que tenemos que hacer claramente es ampliar la definición de lo público y quién resguarda el bien común, y debemos establecer qué es el Estado y los ciudadanos. Y en ese sentido yo creo que es clave que a nivel del municipio esté el alcalde, claro, pero que el Consejo Municipal tenga más atribuciones de fiscalización, que lo que se va a hacer en el municipio, las lucas que se van a poner, sean priorizadas con presupuestos participativos, que sea la gente que decida, y en el fondo el alcalde y el consejo son los que mandatan y se controla, y obviamente hay la posibilidad de fiscalizar si se cumplió, y hay derogación de mandato si la autoridad no cumplió el mandato de la ciudadanía, porque finalmente también es la ciudadanía a la que le paga, no solamente al presidente, sino que también al alcalde, a los parlamentarios, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que llevar el poder a los territorios, porque es en los territorios donde se está jugando el desarrollo y los derechos de las personas. El Estado central no está resolviendo el problema de la salud, ni de la educación, ni de la vivienda. Y hoy día tenemos Chile plagado de gente que no tiene atención de salud, tenemos Chile plagado de campamentos y de tomas porque no hay respuesta a la vivienda, y los municipios no tienen atribuciones para aquello. Tiene que recurrir al Ministerio de la Salud y claro, y tiene que negociar, conseguirle tal cosa si es que el Ministerio de la Vivienda le va a dar los fondos, y ahí andan los parlamentarios haciendo el lobby. O sea, es un clientelismo de mierda que no tiene ningún parangón yo diría, como modelo, no es sustentable. Yo creo que esa cosa ya fracasó, nadie le tiene confianza, y yo creo que aquí el proceso constitucional nos puede ayudar a hacer un diálogo para tratar de acordar cómo realmente devolvemos el poder a los territorios y a la gente. Y ahí la negociación va a ser dura, y el 2/3 va a ser bien complicado, porque obviamente toda la oposición vamos súper divididos, pero por lo menos podemos bloquear, con 1/3 podemos bloquear lo que ellos quieren plantear. Pero yo creo que este proceso es importante porque nos va a permitir poner esos temas en discusión, y yo creo que lo que tenemos que asegurar, Alejandra, que es súper clave, no es solamente los temas, sino que tenemos que asegurar que el reglamento del proceso constituyente permita transparencia total y permita permeabilidad total del proceso. O sea, las discusiones tienen que ser abiertas por cámara de televisión, el que quiera estar conectado, que se oiga y hayan audiencias de toda la gente, que los constituyentes se tengan que constituir en sus distritos y expliquen, además de verlo en la pantalla, qué se está discutiendo, cuáles son las posiciones, y que lleven el mandato de los distintos distritos. Aquí los constituyentes van a ser elegidos por distrito, por gente real.
Entonces, yo creo que tenemos que jugarnos la forma de cómo va a ser el proceso constituyente y al mismo tiempo los contenidos del texto constitucional. Si no, vamos a tener un texto que no va a tener ninguna legitimidad y que obviamente no va a ayudar a recomponer la convivencia, el diálogo nacional, y menos a recomponer y a restaurar el medio ambiente. O sea, yo creo que, y por eso es tan importante este proceso, porque nos lleva a tener que poner las cosas en sus bases, en sus raíces. Pero yo lo veo muy difícil si es que nosotros no logramos desconcentrar el poder y devolver el poder a la gente. No podemos seguir permitiendo que se generen estas burbujas de castas políticas que son, digamos, que finalmente se aíslan de las regiones por mucho que vayan una semana al territorio, la semana distrital del mes, pero finalmente no son representantes. Y finalmente, si tú te recuerdas, cuando fue el estallido social, los primeros que dijeron, bueno, hagamos un plebiscito, que sé yo, fueron las asociaciones de municipios, de alcaldes, que ni siquiera estaban, además, digamos, con sus directorios en la oposición, sino que era gente progobernista la que estaba demandando y ellos se dieron cuenta de que esta cuestión era profunda, y después los parlamentarios, bastante después, el gobierno no quería nada, y bastante después los parlamentarios cacharon que esta cosa era más o menos profunda. Entonces, eso no puede volver a pasar, porque eso significa un desubique, o sea, un desubique grave de quienes están representando. Entonces, la cuestión representativa ya no sirve. Por eso yo creo que la clave del proceso, nos llamemos federales, nos llamemos no sé qué, da lo mismo, pero tenemos que tener mecanismos que desconcentren el poder, que las decisiones quedan cada vez más, lo más cercanas a la gente posible, y mecanismos de democracia directa como plebiscitos locales, regionales, nacionales, como iniciativa popular de ley, que tengan que los parlamentarios discutir leyes que sean escritas por ciudadanos y que tengan que discutirlas, que tengamos revocación de mandato y obviamente la posibilidad de fiscalizar, de contraloría ciudadana sobre las autoridades, porque ya la administración del Estado no da. El Estado sin el control y la participación y el chequeo permanente ciudadano ya no da. Ya no da. Esta cosa tenemos que readecuar el hábito democrático, y eso implica un cambio radical en el cambio de la distribución del poder. Pues, pero la Constitución es un buen puntapié inicial, digamos. Claro, porque determina cuál es el sistema político, cuál es el sistema de gobierno, determina todo. Bueno, ha sido una conversación muy interesante. O sea, yo creo que entender la importancia del medio ambiente, de las decisiones que se toman, de que no importa por quién uno vota, digamos, ni quién te va a representar, es fundamental justamente para esto, porque sin tierra, sin agua, en el fondo no llegamos a ninguna parte. No tenemos futuro. Y esa es una reflexión que es súper básica, que puede ser hasta insulsa, pero digamos que yo todavía creo que hay muchas personas que no la tienen tan claro o tan clara en la importancia que tiene. Así que estamos cerrando ya esta conversación. Yo les quiero agradecer a Sara, candidata por el Distrito 11, Daniela Albornoz, candidata por el Distrito 6, Constanza San Juan, candidata por el Distrito 4, y Teresa Poblete por el Distrito 8, y también a todas y todos quienes han estado pendientes de esta conversación, quienes han hecho sus preguntas y que también se sienten movilizados por entender que en una nueva constitución no importa lo que diga, no importa, o sea, importa lo que diga, no da lo mismo quién esté, y quienes vayan a ayudar a redactar o a plantear los principales puntos. Así que les agradezco montones. Que les vaya muy bien y espero que esta conversación se pueda repetir. Chao. Muchas gracias. Yes. Chao, chao. Muchas gracias. Que les vaya bien. También a ustedes. Muchas gracias.